La relación homosexual secreta de un marido con su cuñado termina en obsesión y asesinato documental sobre crímenes reales. ¿Puede un secreto oscuro desmantelar la vida aparentemente perfecta de un hombre? En el pintoresco pueblo de Cedarwood, Mark Evans era el epítome del éxito y la felicidad familiar. Con una esposa amorosa y 2 hijos encantadores, su vida era la envidia de muchos. Sin embargo, debajo de esta fachada de perfección, Mark guardaba un secreto que amenazaba con desmoronar todo su mundo, un apasionado y peligroso romance con su cuñado, Daniel. Este vínculo comenzó con coqueteos inocentes que pronto se convirtieron en encuentros clandestinos, alimentando una atracción que ni Mark ni Daniel podían negar. A pesar de la culpa que lo consumía, Mark se veía continuamente arrastrado hacia Daniel, buscando escapar de las presiones de su vida diaria en los brazos de alguien que parecía entenderlo de manera que nadie más podía. A medida que su relación se intensificaba, también lo hacía la obsesión de Mark. Lo que comenzó como una escapada emocionante de su rutina, se convirtió rápidamente en una dependencia abrumadora. Cada visita secreta, cada momento robado, añadía a la emoción, pero también a la carga de mantener oculta su doble vida. Alexandra, su esposa, permanecía ajena a la traición, amando y confiando en Mark completamente. Sin embargo, la perfección es a menudo una ilusión frágil, y la más mínima grieta puede hacer que todo se derrumbe. A medida que el affair se profundizaba, la obsesión de Mark se convertía en paranoia, temiendo constantemente que su secreto fuera descubierto. Eventualmente, el estrés y la ansiedad empezaron a manifestarse, haciendo que Mark se volviera distante y retraído, un cambio que no pasó desapercibido para Alexandra. La tensión en su hogar se volvió palpable, una presencia sofocante que rondaba cada esquina. Finalmente, en una noche donde el calor del día se transformó en una brisa fresca, una barbacoa familiar se convirtió en el escenario de la inevitable confrontación. Con los invitados dispersándose, Mark y Daniel se encontraron solos, la tensión entre ellos tan clara como el aire cargado de presagios. En ese momento, Mark se dio cuenta de que no podía continuar así. Necesitaba un cierre, respuestas que solo Daniel podía proporcionar. Así, consumido por el miedo y la desesperación, Mark se encontró en el umbral de Daniel, buscando desesperadamente entender si lo que una vez compartieron había sido real o solo otro capítulo efímero en la vida aventurera de Daniel. ¿Qué crees que debe hacer Mark? ¿Debería enfrentar a Daniel y buscar respuestas, o es hora de cerrar ese capítulo de su vida y tratar de reparar su matrimonio con Alexandra? Mark abrió la boca para hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta mientras miraba fijamente a Daniel. Sus emociones eran un torbellino de miedo, desesperación y rabia. Quería gritar para exigir respuestas, pero solo pudo susurrar un ahogado: tenemos que hablar. Daniel suspiró y miró por encima de su hombro, considerando si dejar entrar a Mark. Después de un momento, se hizo a un lado y le hizo un gesto a Mark para que entrara. Bien, pero que sea rápido. El apartamento estaba poco iluminado, unas cuantas lámparas dispersas proyectaban largas sombras en el suelo. Mark pudo ver que Daniel había estado en medio de algo, con papeles esparcidos sobre la mesa de café y un vaso de vino medio vacío en el mostrador. Todo parecía tan común, tan normal, y sin embargo, se sentía como entrar en un mundo diferente, un mundo al que Mark ya no pertenecía. Se sentaron uno frente al otro a través de la mesa de café y durante un largo momento ninguno de los dos habló. Mark quería decir tantas cosas, hacer tantas preguntas, pero ahora que estaba allí, las palabras se negaron a venir. Fue Daniel quien finalmente rompió el silencio. Mark, esto tiene que parar, dijo con voz firme pero no cruel. He sido paciente, pero no puede seguir haciendo esto. Necesita seguir adelante. El corazón de Mark se rompió ante las palabras. ¿Seguir adelante? ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que hemos pasado?, suspiró Daniel, pasándose una mano por el cabello. Mark, nunca quise que esto llegara tan lejos. Se suponía que iba a ser divertido, una escapada para los dos, pero se acabó. Tienes que aceptarlo. La firmeza del tono de Daniel golpeó a Mark como un puñetazo en el estómago. Había venido aquí con la esperanza de encontrar respuestas, algo a lo que aferrarse, pero todo lo que encontró fue una puerta que se cerró en su cara.
La ira y el dolor que habían estado hirviendo dentro de él durante semanas de repente estallaron y antes de que supiera lo que estaba haciendo, se puso de pie y su voz se elevó en un grito: «No puedes hacerme esto, Daniel. No puedes simplemente alejarte como si nada hubiera significado nada». Daniel se puso de pie y su voz se volvió más aguda por la frustración. «No significaba nada, Mark, pero no se suponía que fuera para siempre. Tienes una familia, una esposa que te ama. Necesitas volver con ellos y dejarlo ir». Pero Mark no podía dejarlo ir, no podía dejar que Daniel se alejara, no otra vez, no después de todo. Le temblaban las manos con rabia mientras avanzaba hacia Daniel con su voz temblorosa: «No puedes decidir cuándo esto termina, Daniel. No puedes simplemente detenerlo». La voz de Daniel era firme, sus ojos duros. «Esto se acabó, tienes que dejarlo, Mark». Todo el dolor, el miedo, la desesperación que se había estado acumulando en su interior durante semanas explotó. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, agarró a Daniel por los hombros y lo sacudió. «No puedes hacerme esto a mí», gritó. El momento flotaba en el aire, tenso y frágil, y en esa fracción de segundo, Mark vio algo en los ojos de Daniel: miedo. Era como un balde de agua fría arrojado sobre él, devolviéndolo a la realidad. Soltó a Daniel, tropezando hacia atrás mientras el horror de lo que casi había hecho lo invadió. Pero el daño ya estaba hecho. La mirada en los ojos de Daniel le dijo a Mark que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Daniel dio un paso atrás, su expresión ilegible. «¿Necesitas ayuda, Mark? Por favor, vete a casa». Mark se quedó allí parado, su corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras la realidad de sus acciones se hundía. Había cruzado una línea que no podía ser sin cruzar y en ese momento se dio cuenta de que había perdido todo: su cuñado, su amante secreto y cualquier posibilidad de aferrarse a la vida que había intentado tan desesperadamente llevar. «Tal vez solo estoy cansado, está bien, tal vez solo necesito algo de espacio». La mirada de dolor y confusión en el rostro de Alexandra era como un cuchillo en su corazón, pero Mara no pudo evitar que las palabras salieran, cruel y venenosas, como si al lastimarla pudiera de alguna manera aliviar el dolor dentro de sí mismo, pero todo lo que hizo fue empeorar las cosas. Alexandra, con su voz apenas por encima de un susurro, hizo la pregunta que Mark había estado temiendo: ¿hay alguien más? A Mark se le quedó la respiración atrapada en la garganta, su mente corría. Quería negarlo, mentir y decirle que estaba imaginando cosas, pero la culpa era demasiado grande, el peso de sus secretos era demasiado pesado. En lugar de eso, se volvió alejándose, incapaz de encontrar su mirada. La voz de Alexandra se quebró mientras continuaba: «Mark, por favor. Solo quiero saber la verdad. Me lo merezco, ¿no?» Pero Mark no pudo hacerlo. No pudo obligarse a destrozar su mundo de la misma manera que el suyo se había destrozado, por lo que permaneció en silencio, con los ojos fijos en el suelo mientras los sollozos de Alexandra llenaban la habitación. Cuando finalmente se fue, se retiró a su dormitorio y cerró de golpe la puerta detrás de ella. Mark sintió que algo dentro de él se rompía. Los días que siguieron fueron un desfile de miseria y arrepentimiento. Mark no podía escapar del peso aplastante de lo que había hecho, del conocimiento de que había destruido su matrimonio, su familia y su vida. Intentó acercarse a Daniel una última vez, desesperado por algún tipo de cierre, pero Daniel no respondió, se había ido y con él se fue cualquier esperanza que Mark tenía de encontrar la paz. Encuesta. ¿Qué crees que debería hacer Mark ahora? Confesar, contar la verdad a Alexandra y aceptar las consecuencias. Reparar, intentar salvar su matrimonio alejándose de Daniel. Empezar de nuevo, dejar a ambos y comenzar de cero. Buscar ayuda, acudir a terapia para superar su obsesión. Déjanos tu respuesta en los comentarios, entonces no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando Mark recibió una llamada telefónica que cambiaría todo. Ya era tarde y Mark estaba sentado solo en la oscuridad, en la sala de estar, bebiendo y tratando de ahogar los pensamientos que no lo dejaban en paz. El teléfono sonó de manera alarmante y él buscó a tientas para responder, con el corazón palpitando fuerte. «Mark»,
La voz del otro lado era familiar pero tensa, era Daniel. Mark se quedó sin aliento. ¿Por qué llamas? Hubo una larga pausa y luego Daniel habló, su voz era apenas un susurro. Necesito verte ahora. La mente de Mark corría, 1000 pensamientos inundaron su cerebro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? Pero no dudó, agarró sus llaves y salió corriendo por la puerta con el corazón acelerado mientras conducía por las calles tranquilas hacia el apartamento de Daniel. Cuando llegó, Daniel lo estaba esperando en la puerta, con el rostro pálido y demacrado. Mark podía ver el miedo en sus ojos y la tensión en su postura, algo andaba mal y eso le provocó un escalofrío en la columna. «Daniel, ¿qué pasa?», preguntó Mark con voz temblorosa. Daniel no respondió inmediatamente, le hizo un gesto a Mark para que lo siguiera adentro y tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, se volvió hacia Mark, su expresión una mezcla de desesperación y terror. «He cometido un terrible error», dijo Daniel con su voz temblando. «Pensé que podía manejar esto, pero no puedo. Necesito tu ayuda». El corazón de Mark se hundió. «¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó?». Daniel dudó como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. «Acerca de Alexandra, ella se enteró de nosotros. Yo no quería que eso sucediera, pero ella lo hizo». Mark sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. «Alexandra lo sabe». Daniel asintió, sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. «Ella me confrontó, estaba furiosa». «Mark, traté de explicarle pero no lo tomó bien», dijo Daniel, su mente dando vueltas a sus pensamientos corriendo a 1 milla por minuto. Si Alexandra lo hubiera sabido, entonces todo habría terminado, su matrimonio, su vida estaba a punto de derrumbarse, pero antes de que pudiera procesar completamente la gravedad de la situación, Daniel volvió a hablar. «Mark amenazó con contárselo a todo el mundo», susurró Daniel con voz llena de pavor y dijo que iba a arruinarnos a ambos. El corazón de Mark latía con fuerza en su pecho mientras asimilaba las palabras de Daniel. Las implicaciones eran enormes, si Alexandra hiciera público lo que sabía, destruiría no solo a sus familias sino sus vidas enteras. Mark perdería todo y el escándalo lo seguiría a ambos para siempre. Daniel dio un paso más cerca y su voz se volvió baja y urgente. «Tenemos que detenerla, no podemos dejar que haga esto». La habitación parecía cerrarse sobre Mark mientras todo el peso de lo que Daniel estaba sugiriendo lo golpeaba. «¿Detenerla? ¿Qué estás diciendo, Daniel?». Sus ojos fijos en Mark, una intensidad oscura ardiendo en ellos. «Estoy diciendo que no podemos dejar que nos arruine, tenemos que hacer lo que sea necesario para mantenerla callada». Mark sintió que su sangre se congelaba. «¿No estás sugiriendo?». «No quiero, Mark», dijo Daniel con la voz quebrada, «¿pero qué opción tenemos? Si ella le dice a alguien, nuestras vidas terminaron». Mark se tambaleó, su mente dando vueltas, no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo su asunto los había llevado al borde de algo tan impensable? Pero cuando miró a los ojos de Daniel, vio la desesperación y el miedo que reflejaba su propio Mark. Sabía que Daniel tenía razón, si Alexandra lo hacía público, destruiría todo. El pensamiento de perder a sus hijos, su vida, su futuro era demasiado mucho que soportar, pero la alternativa era algo que ni siquiera podía imaginar. A medida que la gravedad de la situación se asentaba, Mark se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Un camino llevó a la destrucción, el otro, a algo mucho más oscuro, algo que lo cambiaría para siempre. En ese momento, Mark tomó una decisión que desencadenaría una cadena de eventos de la que no habría vuelta atrás. Los dos hombres se sentaron en silencio por lo que pareció una eternidad, el peso de su decisión los presionó. Finalmente, Mark habló, su voz hueca. «¿Qué hacemos?». Daniel lo miró con una determinación sombría en sus ojos. «Nos aseguramos de que ella nunca hable». Y con eso, la suerte estaba echada. Cuando Mark y Daniel pusieron su plan en marcha, el horror total de lo que estaban a punto de hacer comenzó a asimilarse, ya no había vuelta atrás. Sin dudarlo, estaban comprometidos y unidos por el oscuro secreto que compartían, un secreto que los perseguiría por el resto de sus vidas.
La noche estaba extrañamente tranquila mientras se dirigían a la casa de Mark, donde Alexandra probablemente dormía sin saber el destino que le esperaba. Las manos de Mark temblaban mientras abría la puerta, con la mente entumecida por el miedo y la incredulidad. ¿Cómo podría Mark haber imaginado que su vida se convertiría en una pesadilla retorcida de la que no habría forma de despertar? Al entrar en la casa, el peso de lo que estaban a punto de hacer cayó sobre él como una manta sofocante. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y su respiración era entrecortada y superficial. Este no era él, este no era el hombre que estaba destinado a ser, pero ya era demasiado tarde para revertir las decisiones que había tomado. La obsesión que lo había consumido lo había llevado a este momento, y luego todo sucedió tan rápido. Alexandra se despertó cuando entraron al dormitorio y sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock al ver a los dos hombres parados allí en la oscuridad de la noche, enmarcándolos como espectros de un sueño terrible. Por un momento solo hubo silencio, un silencio pesado y opresivo que pesaba sobre la habitación como un sudario. Luego la realidad se estrelló contra Mark. ¿Qué está pasando? Su voz era temblorosa, mezclada con confusión y miedo. Sintió que algo andaba mal. Mark congeló, su mente corría pero incapaz de formar pensamientos coherentes. Podía ver el miedo en los ojos de Alexandra y la forma en que agarraba las sábanas contra su pecho, como si de alguna manera pudieran protegerla de lo que estaba a punto de suceder. Cada instinto le gritaba que se detuviera, que corriera y tomara el control, retrocediera lo que había puesto en marcha, pero no pudo porque estaba paralizado por sus propias decisiones. Daniel, sin embargo, no estaba paralizado. Con una determinación fría que le provocó escalofríos en la espalda a Mark, Daniel dio un paso adelante y dijo en voz baja y amenazante: Alexandra, tienes que escucharme, esto no tiene por qué ponerse feo, simplemente no digas nada, no lo cuentes. Los ojos de Alexandra se movieron rápidamente de uno a otro hombre, la confusión se convirtió en horror cuando se dio cuenta de lo que estaban sugiriendo. ¿Estás tratando de silenciarme, Daniel? ¿Cómo pudiste, Mark? Por favor, podemos resolver esto, no tenemos que hacerlo, pero Mark sabía que era demasiado tarde, no había manera de regresar, habían cruzado una línea y ahora estaban parados al borde de algo imperdonable. El miedo en la voz de Alexandra le desgarró el corazón, pero la oscuridad que se había apoderado de él era demasiado fuerte. La paciencia de Daniel se estaba agotando, y acercó los ojos, entrecerrando los ojos mientras hablaba con un filo que no dejaba lugar a dudas. Alexandra, simplemente cállate si quieres que todos salgamos adelante de esto. Pero si no lo haces. Su voz se apagó y dejó la amenaza flotando en el aire como una guillotina. El miedo de Alexandra se convirtió en ira. ¿Crees que puedes amenazarme para que calle? No te dejaré destruir todo, Daniel. No dejaré que arruines la vida de Mark más de lo que ya lo has hecho. La expresión de Daniel se endureció y Mark vio el cambio en sus ojos en el momento en que la desesperación se convirtió en algo más oscuro, algo peligroso. Sin decir otra palabra, Daniel se lanzó hacia adelante y extendió las manos hacia Alexandra con una fuerza que la tomó por sorpresa. Ella se defendió luchando contra él, pero Daniel era más fuerte, impulsado por una determinación que rayaba en la locura. Mark observó con horror cómo se desarrollaba la escena ante él, incapaz de moverse, incapaz de pensar, su mente era un torbellino de emociones conflictivas, amor, culpa, miedo y algo aún más oscuro, algo primal que no quería reconocer. Había querido detener esto para recuperar el control, pero el momento había pasado y ahora no era más que un espectador de la destrucción que había puesto en marcha. ¿Cómo podría Mark haber imaginado el trágico desenlace de una noche que cambiaría su vida para siempre? Los gritos desesperados de Alexandra llenaron la habitación, resonando con un eco de terror y pánico mientras luchaba por liberarse del implacable agarre de Daniel. En un instante crítico, sus ojos se encontraron con los de Mark, implorándole que pusiera fin a la locura. Sin embargo, Mark se encontraba paralizado, incapaz de moverse o actuar, traicionado por su propio cuerpo mientras su mente le urgía desesperadamente a intervenir. En un destello de desesperación, Alexandra logró soltarse, agarrando la lámpara de noche y golpeando a Daniel con una fuerza sorprendente. Daniel retrocedió, tambaleante y dolorido, mientras Alexandra parecía a punto de escapar de la pesadilla.
Pero el alivio fue efímero. Daniel, furioso y con renovada brutalidad, se abalanzó nuevamente sobre ella. La lucha que siguió fue caótica, culminando en un trágico accidente que dejó a Alexandra inmóvil en el suelo, su mirada perdida en el vacío y una creciente mancha oscura de sangre a su alrededor. El silencio que se apoderó de la habitación era ensordecedor, interrumpido solo por las respiraciones entrecortadas de los hombres presentes. Mark, con el corazón desgarrado, cayó de rodillas al lado de Alexandra. Extendió la mano temblorosa, buscando en vano algún signo de vida en la mujer que había sido su todo. En ese momento de dolorosa claridad, la horrible verdad se asentó, la culpa era suya, y la vida tal como la conocía había terminado irrevocablemente. Daniel se quedó congelado, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos al darse cuenta de lo que había hecho. Mark, no lo hice a propósito, simplemente sucedió. Claro, Mark no pudo escucharlo, el mundo se había derrumbado a su alrededor, su vida quedó reducida a escombros en un instante. Todo lo que podía ver era el cuerpo sin vida de Alexandra, todo lo que podía oír era el silencio que siguió a su último aliento y en ese momento algo dentro de él se rompió. A medida que la realidad de lo que habían hecho se instaló en Mark, sintió que una oscuridad se apoderaba de él, un vacío frío y entumecedor que se extendió por sus venas como veneno. Miró a Daniel con los ojos llenos de una mezcla de odio y desesperación. ¿Qué hemos hecho? Daniel no respondió, no pudo. El sentido del horror que habían desatado no tenía justificación, no había forma de borrar la sangre de sus manos. Con una precisión mecánica entumecida, los dos hombres se dispusieron a cubrir sus huellas. ¿Hasta dónde puede llegar alguien para ocultar un crimen que nunca debió suceder? Mark y Daniel, con las manos temblando y el alma desgarrada, limpiaron cada gota de sangre, cada señal de la lucha desesperada que había ocurrido. Transformaron la escena en un macabro intento de borrar la verdad, de hacer creer a todos que todo había sido un accidente. Mark, moviéndose como un autómata, sintió como la realidad se desvanecía mientras su mente se alejaba de la monstruosidad de lo que había hecho. Cuando terminaron, el silencio del dormitorio los envolvió. Respiraban con dificultad, sus corazones desbocados. El reloj marcaba las 3:15 de la mañana y, en pocas horas, el mundo despertaría sin saber que todo había cambiado. Mientras salían al aire frío y oscuro de la madrugada, la mente de Mark estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Realmente habían logrado ocultarlo todo? ¿Cuánto tiempo podrían mantener esa mentira antes de que la verdad los aplastara como un edificio en ruinas? ¿Podría alguna vez vivir con la culpa, con la imagen de Alexandra muerta en el suelo? El peso de la culpa y la traición era insoportable. Mark sabía que, sin importar cuán lejos huyera, la oscuridad que lo había devorado nunca lo dejaría ir. Así, con la primera luz del amanecer rompiendo el horizonte, Mark Evans se alejó para siempre de la vida que conocía, marcado por decisiones que nunca podrían deshacerse y una mancha en sus manos que ni el tiempo podría borrar. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para ocultar un secreto que podría destruirlo todo? ¿Intrigado por este misterio? ¿Qué opinas? ¿Quieres seguir descubriendo más historias como esta? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos en el próximo, saludos.